En el siguiente problema, tenemos dos alambres tal como se muestra en la figura. Acá está el sistema de referencia, se llama XY, y se encuentra de tal manera que están separados a una distancia b equidistante respecto al 0 del sistema de referencia, o sea que aquí hay una distancia de medio y aquí también hay una distancia de medio. Se desea que calculemos el campo en el punto P, la cual se encuentra a una distancia r del origen. ¿Cómo procedemos entonces? Lo primero que hay que hacer es dibujar las líneas de campo. Pero ¿cómo las dibujamos? Y este es un punto importante. Fíjate, cuando yo te decía a ti, acá está un alambre, por ejemplo aquí así, y tenemos una trayectoria acá. Entonces, si yo quiero encontrar el campo, por ejemplo, me voy del centro a un punto en consideración, ahí quiero calcular el campo, es como decirte, me voy del centro a un punto en consideración. Entonces, ¿cómo habíamos dicho que era la línea de campo ahí? Tangente. Tangente, ¿ok? Así, tangente. ¿Qué significa que sea tangente? Que con el radiovector R forma 90 grados. No importando dónde. No importando dónde, la línea es tangente acá. Y entonces acá, 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Ah, si yo me voy para acá, en el radiovector, no voy a estar dibujando un círculo. Círculo para visualizar, porque mira, lo que tengo básicamente es algo semejante a esto. Aquí tengo este alambre, está circulando para allá, dibujo esta línea, y yo sé que ahora el campo va para acá. Ah, ¿pero cómo? Ah, tiene que ir 90 grados. Entonces, me imagino a 90 grados el campo en el punto P debido al primer alambre. Este es el segundo alambre. Y aquí hay 90 grados. Ahora, para el segundo alambre, tenemos, acá está aquí, dibujamos una línea de campo, donde ahí va a circular el campo. Y entonces, vamos a ver, entro mi dedo, el campo está circulando de esta manera, mira, acá así, acá así, acá así, acá así está circulando el campo. Y si te das cuenta, si yo trazo un radiovector que vaya del centro hacia el campo, siempre va a formar 90 grados. No importa dónde lo mires, siempre va a formar 90 grados. Entonces, si yo lo considero, por ejemplo, como está allá, de que anda más o menos por aquí, entonces trazo el radiovector y el campo sería tangente a la trayectoria y acá habría 90 grados. Pero obviamente tú no vas a estar dibujando círculos. Esto solo te lo estoy poniendo para darte ver que a la hora de visualizar acá, tú dices, el campo está entrando por acá, o sea que está girando aquí así, o sea que va a llegar un momento en que el campo va a ir así. Pero tiene que ser de tal manera que forme 90 grados con un radiovector. Entonces trazamos el radiovector, como el campo va a ir así, lo único que debo de tener cuidado es que forme 90 grados. Acá forme 90 grados, mira. Ya, y ahí tienes tus dos campos, sin necesidad de estar haciendo estos dibujos. Solo te los pongo para que te des cuenta cómo y por qué es que nacen estos 90 grados acá. O sea que entre el radiovector y el campo siempre va a haber 90 grados. Siguiente paso. Hemos de esperar de que estos vectores, pues a la hora de sumar, recuerda que para sumar vectores, lo conveniente es escribirlos en una forma como un punto cartesiano. O sea, como decir, una componente en X, una componente en Y, una componente en X y una componente en Y. Ahora, me estoy dando cuenta que hay simetría. La magnitud del campo vale la permeabilidad del medio en el vacío por la corriente dividido 2πr. ¿Quién es R? R es la distancia que hay del centro del alambre al punto donde quiero calcular el campo. Esta sería R para el alambre 1 y esta sería R para el alambre 2. Ahora, si te das cuenta, R, lo voy a calcular, no es más que, aquí podemos observar un triángulo rectángulo, donde R juega el papel de la hipotenusa,
voy a poner R al cuadrado, es igual al cateto B medios al cuadrado, más el otro cateto R al cuadrado. Este sería básicamente mi radiovector R, que, si te das cuenta, para el alambre 2, el radiovector R al cuadrado sería B medios al cuadrado y R al cuadrado. O sea, que sería exactamente igual a este. Por lo tanto, R lo puedo escribir así. B cuadrado dividido 4 más R cuadrado, o simplemente, saco la raíz cuadrada, simplemente lo voy a escribir de esta manera. Vamos a ver, voy a sacar un cuarto, un factor común, voy a poner acá B cuadrado más 4 veces R cuadrado. Lo estoy haciendo para no tener este numerito en el numerador, o sea que R es igual a 1/2 de la raíz cuadrada de B cuadrado más 4 veces R cuadrado. Bien, ahora calculemos los campos, o sea que básicamente el campo en el punto P sería igual al campo en el punto P debido al primer alambre más el campo en el punto P debido al segundo alambre, y lo que estoy observando ahorita es el tamaño. Ya calculamos R, el tamaño es esto, mira, ¿te das cuenta? Con lo que acabamos de calcular, R es el mismo para ambos. La corriente es la misma para ambos. O sea que si la corriente y la distancia es la misma, llego a la conclusión que el tamaño del campo en el punto P debido al primer alambre es igual al tamaño del campo en el punto P debido al segundo alambre. El tamaño, no los vectores, porque un vector va para allá y otro va para allá. No que el tamañito. Este tamaño es igual a este tamaño. Entonces, si te das cuenta, tenemos una alta simetría, donde puedo decir que esta componente del campo se anula con esta componente del campo. ¿Por qué? Busquemos un ángulo. Vamos a ver, pongámosle a este para asociarlo con la geometría, llamémosle este ángulo θ. Y a este que está acá llamémosle alfa. ¿Te das cuenta? θ más 90 más alfa es igual a 180 grados. O sea que θ más alfa es igual a 90, y por lo tanto alfa es igual a 90 menos θ. Si alfa es igual a 90 menos θ, quiere decir que esto que está acá es θ. Te lo voy a poner de una manera más general, que el campo en el punto P debido al primer alambre va a ser igual a, tiene una componente, una magnitud acá, como del seno de θ, en dirección I, más el tamaño por el coseno de θ en dirección J. Luego, el 2 sería acá, este sería también el ángulo θ. Por tanto, sería de poner seno de θ en dirección I menos coseno de θ en dirección J. Pero si te das cuenta, los tamaños son iguales. Y por lo tanto, al hacer la suma, al hacer esta suma, el campo en el punto P no es más que 2 veces el campo en el punto P debido al primer alambre, ya que tienen la misma, no importa cuál pongas, si pongo este o este, ya que son iguales, por el seno del ángulo en dirección I. O sea que la magnitud del campo simplemente vale 2 veces el campo dividido al primer alambre en el punto P por el seno del ángulo. Esa sería básicamente la magnitud del campo en el punto P debido a los dos alambres, y ya sabemos cuál es su dirección. Para allá, como indica, estas dos componentes se anulan. Entonces, observa esto. No había necesidad de hacer todo esto. Por asimetría, con el hecho de que el tamaño de los campos sean iguales y estos ángulos sean iguales, entonces tú hubieras dicho que esta componente del campo se anula con esta componente del campo y simplemente te quedaban 2 veces dos componentes en la dirección X, en la dirección Y. 2 componentes, pero la componente es el
el tamaño de este vector proyectado hacia acá, que es por el seno del ángulo, porque es opuesto al ángulo. Entonces ahí tenemos el campo en el punto P, de una manera más sencilla, sin haber elaborado todo esto. Ahora, lo que haremos es simplemente meter valores. Vamos a ver. El campo en el punto P es igual a, sería de poner 2 veces la magnitud del campo. La magnitud del campo es este. Sería la permeabilidad del medio del vacío, la corriente, dividido 2πr, multiplicado por el seno del ángulo. Pero el seno del ángulo sería cateto opuesto, que es B medios, dividido R. ¿De acuerdo? Entonces, si te das cuenta, este 2 se cancela con este 2, y me queda simplemente que el campo en el punto P es igual a la permeabilidad, a la corriente, por B dividido 2 veces, este 2 pasa dividiendo acá, pi por R al cuadrado. ¿Y ahora cuánto vale R al cuadrado? R al cuadrado sería de poner un cuarto de B cuadrado más 4 veces R cuadrado. Entonces, este 4 se va hacia arriba. Yo sería de poner que B en el punto P es igual a 4, 0 y B, que con 2 por pi por B cuadrado más 4 veces R cuadrado. Para terminar, la magnitud del campo sería igual, aquí este 2 se me cancela con un 2 acá, queda un 2, sería 2 veces la permeabilidad del medio en el vacío por la corriente por la distancia B dividido pi, que multiplica a B cuadrado más 4 veces R cuadrado. Esa sería la magnitud del campo magnético en el punto P debido a estos dos alambres. Y el vector, pues simplemente como vector, pondríamos acá en dirección I, unidades Tesla. Bien, ahí tenemos entonces el problema resuelto. En el siguiente problema, como pueden observar en la figura, tenemos un alambre largo. Al lado de este alambre hay una pequeña espira con estas dimensiones. Se sabe que la distancia A es de 1 centímetro, la distancia B es de 8, la distancia L es de 30 centímetros, la corriente que pasa por el alambre largo es de 30 amperes y la corriente en la espira es de 20 amperes. Nos están pidiendo cuál es la fuerza neta que experimenta la espira debido al alambre. Entonces, la fuerza neta. ¿Qué significa la fuerza neta? Entonces, tenemos que recordar esta expresión. Acá así. Ahora, si te das cuenta, si yo pongo mis dedos hacia acá, este es el alambre, y pongo mi dedo acá, está dando vueltas aquí, estas serían las puntas de las flechas del campo magnético, y entonces el campo magnético está entrando a la pizarra. Por lo tanto, en esta región tenemos un campo que está en toda esa región en el espacio, entrando a la pizarra. Acá habrá puntos, pero aquí pues no nos interesa porque no hay nada que calcular ahí, solamente por esta parte. Ahora el siguiente paso, como hay 4 alambres, entonces voy a considerar, por ejemplo, este como el alambre 1, este como el alambre 2, este como el alambre 3 y este como el alambre 4. Y decir que la fuerza neta que va a experimentar la espira va a ser igual a la fuerza que experimenta el primer alambre más la fuerza que experimenta el segundo alambre, más la fuerza que experimenta el tercer alambre, más la fuerza que experimenta el cuarto alambre. Ahora visualicemos la dirección de estas fuerzas. Hagámoslo por la mano derecha, creo que es más fácil. Tengo que girar de la corriente hacia el campo. Muy bien, aquí voy. Aquí va la corriente, giro hacia el campo que está adentro de la pizarra, la fuerza viene para acá. O sea que esta sería la fuerza 1. Luego acá
Aquí está el alambre, fíjate bien, va para allá la corriente, cierro mis dedos hacia adentro del campo y la fuerza va en esta dirección. La fuerza 2, la magnitud y el vector. Después acá, la corriente viene hacia aquí abajo, va hacia abajo, giro hacia el campo que está hacia adentro de la pizarra y la fuerza va para allá. O sea que aquí tengo una fuerza que le voy a llamar fuerza simplemente 3. Y en el alambre 4, ¿te das cuenta? Aquí viene la corriente, aquí viene la corriente. Ahora cierro mis dedos por acá, o sea, aquí va la corriente, cierro mis dedos hacia adentro del campo y la fuerza apunta hacia abajo. O sea, acá sería una fuerza 4. Bien, ahí tenemos entonces estas 4 fuerzas que he dibujado acá. La fuerza 1, vamos con la fuerza 1. La fuerza 1 tiene un tamaño que es igual a la corriente 2. La corriente 2 por la longitud 2, que sería en este caso L. La magnitud del campo en el alambre 1, lo voy a poner así, por el seno que hay entre L y B. L va en el plano y el campo está entrando en la pizarra, entonces forman 90 grados. 90 grados, este es 1. Esta sería entonces la magnitud de la fuerza. Simplemente es I2, la L por B1, pero si te das cuenta, el campo sería mu sub 0, o sea, la permeabilidad del medio en el vacío, la corriente I sub 1 dividido 2pi por la distancia que hay del alambre hacia el alambre 1, que vale A. Muy bien, ahí tenemos entonces lo que es la fuerza 1, que la vamos a poner de esta manera: la permeabilidad del medio en el vacío, la longitud L por la corriente I1 por la corriente I2 dividido 2pi A. Aquí tenemos la magnitud entonces de la fuerza que experimenta el primer alambre. Ahora vámonos, por simplicidad, vámonos ahorita al alambre 3. En el alambre 3 tenemos algo semejante. El tamaño es igual. Sería de poner la corriente I2 que está pasando por ahí, también la misma longitud L. Luego el campo que está experimentando el alambre 3, en el alambre 3, y así, por el seno del ángulo que entre los dos, que es de 90 grados. Esto es 1. La fuerza en tamaño que experimenta el alambre 3 sería igual a la corriente 2 por la longitud de este lado de acá. Luego el campo que vale sub 0 y sub 1 dividido 2pi por la distancia que hay desde el alambre hasta el alambre 3, que sería A más B. Muy bien, ahí tenemos entonces el tamaño de la fuerza 3, que no es más que la permeabilidad del medio en el vacío, la longitud del alambre, la corriente I1, la corriente I2, dividido 2pi por la distancia A más B. Muy bien, ahí tenemos entonces esa magnitud. Después le vamos a dar su carácter vectorial. Ahora, ¿qué pasa con estos alambres de acá? Fíjate, por ejemplo, voy a hacer el análisis para el primero. Acá está este alambre. El problema está que cuando yo quiera calcular, por ejemplo, la fuerza en una pequeña porción del alambre aquí, resulta ser que la distancia R que hay del alambre fuente, que es el alambre fuente, que transporta la corriente I1, este es el causante de generar un campo magnético ahí. A cierta distancia R habrá cierto campo. Recuerda que viéndolo de perfil, la corriente está entrando, aquí está la espira, y entonces sobre este plano, está así, el campo magnético, obviamente aquí entra la corriente, está entrando acá,
Entonces, si te das cuenta, sobre toda la varilla esta, está acá, o sea, sobre todo este lado de aquí, o este lado de acá, el campo está variando. Varía con la distancia R. Mientras que en este lado de aquí, la distancia estaba fija. Y en este lado de acá, la distancia también estaba fija. Pero en este lado la distancia está variando en R. Por lo tanto, hay una variación del campo. Entonces, a una distancia R, yo voy a buscar un pequeño diferencial de longitud, d de L. Este pequeño diferencial de longitud, por facilidad, si te das cuenta, acá, si este es R, entonces le voy a llamar acá un diferencial de R. Por lo tanto, puedo hablar de un diferencial de fuerza que tiene un tamaño igual a la corriente I2, la longitud sería d de R, por el campo en ese punto que está variando, por el seno de 90 grados. O sea que ese diferencial de fuerza básicamente va a ser igual a la corriente I2 por un diferencial de R por el campo que sería 0 y 1 dividido 2pi R. Por lo tanto, tenemos que esta fuerza es igual. Vamos a sacar lo que son constantes. Por ejemplo, la permeabilidad del medio del vacío es una constante. La corriente I1 como la corriente I2 son constantes. Dividido 2pi. Sumado d de R partido R. Desde que vale A aquí hasta que vale A más B. Entonces esta fuerza no es más que la permeabilidad del medio del vacío, la corriente I1, la corriente I2 dividido 2pi por el logaritmo de R evaluado desde A hasta A más B. O sea que esa fuerza es igual por el logaritmo de A más B menos el logaritmo de A. Y la fuerza que experimenta este tipo de alambre va a ser igual a la permeabilidad del medio del vacío, la multiplicación de ambas corrientes, dividido 2pi por el logaritmo de A más B dividido A. Muy bien, ahí tenemos entonces el tamaño de esa fuerza. El tamaño. Ahora, si te das cuenta, si hacemos el cálculo de la fuerza, el tamaño de la fuerza que experimenta este pedazo de la espira, que lo acabamos de calcular allá, y realizamos el cálculo de este otro pedazo de la espira, resulta ser, fíjate bien, que la magnitud de la fuerza en este lado de la espira es exactamente igual a esa magnitud que está acá. Por lo tanto, yo puedo decir que la magnitud que experimenta el alambre 2 tiene que ser igual a la magnitud que está experimentando el alambre 4. Entonces, si la magnitud del alambre 2 es igual a la magnitud del alambre 4, debido a que las direcciones son opuestas, la suma de estas dos fuerzas va a dar 0. Así de simple. Por lo tanto, no se toman en cuenta en la sumatoria, o sea que como quien dice, la fuerza 2 más la fuerza 4, esta más esta, ambas suman 0 y solo me quedan estas dos fuerzas. Por lo tanto, simplemente voy a decir que la fuerza 2 más la fuerza 4 es igual a 0. Y por lo tanto, la fuerza que está experimentando la espira de la fuerza 1 más la fuerza 3. Muy bien, entonces tenemos que la fuerza que experimenta la espira va a ser igual a la fuerza 1. Esta es la fuerza 1. Esta es la fuerza 1 en tamaño y va para allá. O sea que si yo considero acá X, Y, ¿va entonces en qué dirección? Menos Y. Su tamaño vale la permeabilidad del medio en el vacío, la longitud L del lado de la espira, la multiplicación de ambas corrientes, dividido 2πa en dirección menos I, más, ahora tengo la permeabilidad del medio en el vacío, la corriente I1, la corriente I2, acá está el tamaño de la fuerza 3, dividido
2pi por A más B. Y todo esto en dirección va para allá, o sea que va en dirección más I. Voy a sacar un factor común. Este factor común va a ser igual a la permeabilidad del medio del vacío, a la longitud L. Acá no la puse, hay que ponerla, la longitud L. Después la I1, la I2, dividido 2pi, factor común de 1 sobre A, más, que es negativo, menos 1 sobre A más B. Ahora voy a ponerlo así. A más B menos 1 sobre A va a ser igual a poner como A por A más B. Y acá sería de poner A menos A más B. Esto es igual a decir menos B dividido A por A más B. Por lo tanto, la fuerza que experimenta la espira va a ser igual a la permeabilidad del medio del vacío, la corriente I1, la corriente I2, por la longitud L, dividido 2pi, multiplicado por menos B dividido A por A más B. Y todo esto en dirección I. Ahora, el tamaño en general lo dejamos así, y solo lo que me interesa es este vector unitario que va a ser alterado por este signo, y por lo tanto la fuerza que experimenta la espira va a ser igual a permeabilidad del medio del vacío, la corriente I1, la corriente I2 por la longitud L, dividido 2pi por A más B, todo esto multiplicado por B, en dirección menos I, unidades Newton. Entonces, como te darás cuenta, ya tenemos la fuerza que experimenta la espira. Tiene una magnitud y una dirección bien definida que es menos I, y era de esperar, por el hecho de que el campo magnético acá está a una distancia cercana al alambre y por lo tanto esta fuerza debería ser mayor, y acá como esta distancia es mayor que esta, entonces la fuerza debería ser menor. Por lo tanto, como esta fuerza es mayor, la suma de estas dos nos va a dar una dirección en menos I, como nos indica acá. Ahora, su magnitud, la fuerza que experimenta la espira, va a ser igual a, tenemos 4pi por 10 a la menos 7, la corriente I1, que dice que vale 30, la corriente I2, que vale 20, la longitud L, que vale 30 centímetros, o sea, 0.3 metros. Luego la distancia B, que vale 8 centímetros, o sea, 0.08, dividido 2pi, por la distancia A, que vale 1 centímetro, 0.01 que multiplica a 0.01 más B, que vale 8, 0.08. Bien, este pi se me cancela con este pi, este 2 acá con un 2 acá. Tenemos entonces que sería 2 exponente 7 negativo, 30 por 20 por 0.3 por 0.08 por, pues tengo 0.01, 0.08 más 0.01 por, lo divido con notación de ingeniería, y la fuerza que experimenta la espira tiene un tamaño igual a 3.2 por 10 a la menos 3 unidades Newton. Por lo tanto, la fuerza que experimenta la espira es igual a 3.2 por 10 a la menos 3 en dirección menos I unidades Newton. Ahí tenemos entonces la magnitud y la dirección que experimenta la espira, o sea, la fuerza que experimenta la espira debido a este alambre conductor. Un tema de mucho interés es lo que vamos a entender por flujo de campo magnético. Esto nos va a ser muy útil para cuando lleguemos a la ley de inducción de Faraday.
Pero, ¿qué vamos a entender por flujo de campo magnético? Sabemos que un flujo significa esto matemáticamente. Eso es un flujo. Ahora, la ley me dice, fíjate bien, que si la trayectoria es cerrada de esta superficie, por ley esto es cero. Esta es una de las ecuaciones fundamentales de la teoría del electromagnetismo. Ahora, nosotros vamos a trabajar una superficie abierta, o sea, algo así, y a esto es lo que vamos a llamar por flujo de campo magnético. Las unidades, si puedes observar acá, serían teslas por metro cuadrado, y un tesla por metro cuadrado se le llama Weber, que es así, WB, Weber. Estas serían las unidades en el sistema internacional. Ahora, acá lo que tú te tienes que imaginar es, obviamente, por ejemplo, por lo regular vamos a trabajar con espiras. Ahí tenemos una espira. Haz de cuenta, este vector que está acá es un vector normal a la superficie. Normal aquí a la superficie. Por sencillez podemos colocar el campo magnético para acá, por ejemplo. Entre ellos habrá un cierto ángulo θ. Ahora, si el campo magnético resulta ser una constante y el vector normal también resulta ser una constante, me quedaría la integral de ds, esto es igual al flujo de campo magnético. Por lo tanto, el flujo de campo magnético va a ser igual el producto punto entre el campo magnético y el vector normal, y este diferencial de superficie sumado en toda la superficie me va a dar cierta área A. Y ahí tenemos entonces cuando resulta ser que el campo magnético B sea una constante. Ahora, una observación. En todo lo que hemos trabajado en este momento, hemos trabajado con campos que no dependen del tiempo, sino que son campos estacionarios. O sea, que el campo es una función que solo depende de x, y y z. Cuando poníamos que depende de r o que dependía de x, así. Pero, claro, ¿por qué no? También se puede decir que el campo varía con el tiempo. Entonces, acá, si el campo es una constante o, por ejemplo, si el campo varía con el tiempo, dado que la magnitud del campo es proporcional a la corriente y la corriente puede ser corriente directa o corriente alterna, que la puedo variar en el tiempo, entonces el campo puede estar variando en el tiempo. Pero, como estamos integrando en una diferencial de superficie, no estamos integrando en un diferencial de tiempo, entonces bien, puede ser que este campo sea también función solamente del tiempo. Por un lado. Ahora, hay dos maneras entonces para trabajar lo que es el flujo magnético. Así, de forma general, o en caso especial en que la magnitud de B sea una constante o solamente sea una función del tiempo. En base a esto, procedamos a hacer un problema. En el siguiente problema, tenemos un cubo situado en el sistema de referencia cartesiano tal como se observa en la figura. Este cubo tiene una longitud en sus aristas L igual a 2.5 centímetros. Nos dan el campo magnético que está en el espacio. Ahí está el campo magnético en el espacio. Lo estoy dibujando arbitrariamente. Acá tenemos el carácter vectorial del campo. Y nos están pidiendo hallar el flujo magnético en la cara sombreada. Entonces tú dices, vamos a ver, si te das cuenta, el campo ahí es constante, ya que no depende, no hay como por ejemplo una 5x o 4y, no, es un numerito ahí, una constante. El vector normal que vamos a considerar, fíjate bien, si esta es la cara perpendicular a ella, está el vector normal. Pero resulta ser que este vector normal es paralelo al eje x. Por lo tanto, si es paralelo al eje x, el vector normal es igual al vector unitario y. Y el vector unitario y es constante. Por lo tanto, tenemos que el campo magnético es una constante y la normal es una constante. Entonces, podemos decir que el flujo magnético no es más que B
punto n por el área. Acá está. Unidades Tesla por metro cuadrado o simplemente Weber. Entonces, hecho eso, podemos decir que el campo, sea B, campo magnético, producto punto I, que es el vector unitario en consideración, sería 5 en I más 4 en J más 3 en K, producto punto, el vector unitario I, campo magnético, producto punto unitario I, o sea que de aquí sería I punto I es 1, solo me quedaría 5, J punto I es 0 y K punto I es 0. O sea que el valor que me queda es simplemente 5. Hecho eso, entonces el flujo va a ser igual a 5 que multiplica al área, pero el área es un lado al cuadrado, L por L, L por L. L vale 2.5 centímetros, o sea que sería de poner 2.5 por 10 a la menos 2 metros, esto al cuadrado. El flujo es igual entonces, sería de poner 2.5 exponente 2 negativo, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 5. Esto me da 3.13 por 10 a la menos 3 teslas por metro cuadrado o simplemente Weber. Ahora, aquí este 10 a la menos 3 lo podemos poner así en unidades de ingeniería. 3.13 miliweber. Ahí tenemos entonces el flujo neto que está pasando a través de la cara sombreada. Ahora, si te preguntaran cuál es el flujo total a través de toda la superficie, es como que tú dijeras, si te están pidiendo toda la superficie, entonces estás trabajando con una superficie cerrada. Fíjate bien, si te piden el flujo en una superficie cerrada, por ley, ¿cuánto vale? 0. Si la superficie es cerrada. Ya tenemos entonces el problema resuelto. En el siguiente problema, tenemos este alambre que transporta una corriente I y esta espira que no transporta corriente, pero ahí está la espira nada más. Entonces, nos están pidiendo cuál es el flujo magnético a través de la espira. Esa es la pregunta que nos hacen. ¿Cuál es el flujo? Ahora, para realizar este problema, bueno, si te das cuenta, apuntas tu dedo donde va la corriente y cierras tus dedos, y ahora la punta de mis dedos resulta ser que en este lado el campo está saliendo. Entonces nos interesa el flujo a través de la espira. En esta región nada más, ¿cuál es el flujo magnético que está saliendo de la espira, por así decirlo? Veamos esta configuración así. Acá tenemos, por ejemplo, el alambre que la punta del lápiz significa hacia donde va la corriente. Entonces lo que voy a hacer es verlo así, mira, acá así, donde voy a colocar el alambre, aquí la corriente está saliendo y aquí está la espira. Entonces, ¿te das cuenta? Mi dedo gordo va para allá, giro hacia acá, sobre este plano, resulta ser, a girar para acá, el campo aquí viene hacia abajo. Pero esta región pues no nos interesa mucho, pero siempre es bueno que tú visualices eso, y aquí están las famosas cruces que te digo. O sea, son las cruces que vamos a ver de este lado de acá. De este otro lado, el campo hacia arriba, etc. Y ahí va, poco a poco, entrando en esta espira. Disminuye con el inverso de la distancia. Y entonces puedo considerar, mira, por ejemplo, este campo que está acá. Este sería el campo magnético, por ejemplo. Y el vector normal, por convenio, el vector normal siempre va hacia afuera de la superficie. O sea que no lo dibujo para acá, sino que por convenio va para acá. Este sería el vector normal, también hasta arriba. Por lo tanto, el
producto punto entre ellos sería la magnitud de B por 1 por el coseno de 0 grados, y esto simplemente es igual a B, ya que esto es 1. Así que el flujo este sería el flujo de campo magnético. Este flujo va a ser igual a la magnitud del campo, estamos haciendo acá, por un diferencial de superficie. Ahora, ¿qué hacemos con este diferencial de superficie? Si te das cuenta, acá, del centro del alambre al punto donde yo estoy analizando el campo magnético y el vector normal, hay una cierta distancia R. Esta distancia R está variando desde que vale A hasta que vale A más B. Ahora, como el campo tiene una magnitud que sería igual a la permeabilidad del medio del vacío por la corriente dividido 2pi por la distancia R. El campo depende de R, o sea que yo necesito poner un D de R. ¿Cómo hago eso? Si del alambre hacia acá hay una distancia R, entonces yo necesito una pequeña distancia D de R, de aquí para acá. Entonces me puedo imaginar como una faja, una cinta, acá así en el área, tal que todo esto que está acá sea un diferencial de superficie, que va a tener un tamaño D de S igual a la longitud L acá, por este pequeño espesor. Si todo esto es R, entonces aquí va a haber un pequeño diferencial de R. Hecho eso, entonces podría decir que el flujo de campo magnético es igual a la magnitud del campo en ese momento, que sería 0, la corriente, dividido 2pi R, por la longitud de R, variando en R sería desde A hasta A más B. Por lo tanto, el flujo, voy a sacar todo lo que es constante, la permeabilidad del medio del vacío, la corriente, la longitud de un lado de la espira, 2pi, sumado desde que vale desde R hasta R, desde A hasta A más B. O sea que este flujo es igual a 0i por L dividido 2pi por el logaritmo de R desde que vale A hasta que vale A más B. O sea que este flujo es igual a 0i por L dividido 2pi por el logaritmo de A más B menos el logaritmo de A. Aquí tenemos una resta de logaritmo que sería una división, y por lo tanto llegamos a la conclusión de que el flujo magnético que está penetrando en la espira, o que está saliendo de la espira, vale la permeabilidad del medio del vacío, la corriente que pasa por el alambre fuente, la longitud de un lado de la espira, dividido 2pi por la relación entre el logaritmo de A más B dividido A. Ahí tenemos entonces, ¿cuánto sería el valor del flujo magnético?